Solía pensar que mi nombre significaba algo en esa casa. Joanne Blake, hija del pastor Walter Blake y su esposa, Caroline. Una familia enmarcada por vitrales y sermones dominicales, llena de frases como bendiciones y el plan de Dios. Pero cuando eres niño, no te das cuenta de que algunas bendiciones se tratan como cargas disfrazadas. Walter y Caroline me adoptaron cuando tenía 3 meses. Ya tenían un hijo, Benjamin, y más tarde una hija, Rachel. En la iglesia, me llamaban su pequeño milagro, una historia que contaban con una sonrisa tierna sobre cómo abrieron su hogar a un niño necesitado. Pero en privado, nunca fui del todo suya. Era algo que habían asumido, no alguien a quien habían dado la bienvenida. Benjamin tenía una habitación infantil con paredes pintadas de nubes. La mía era una habitación esquinera que antes era el lavadero. No tenía ventana, solo una pequeña lámpara que zumbaba cuando se quedaba encendida demasiado tiempo. La colcha de Rachel hacía juego con sus cortinas y flores rosas. La mía era una manta desteñida que alguien dejó en el centro de donaciones. Nunca dije nada. Se esperaba gratitud, y yo era bueno aparentándola. La gente de la iglesia adoraba a la familia Blake. Los sermones de Walter eran refinados. Las comidas compartidas de Caroline siempre eran bien recibidas. Criar a 3 hijos con tanta gracia, dirían, sobre todo con la historia única de Joanne. Durante mucho tiempo no supe qué significaba eso. Pensé que quizás significaba que yo era especial. Ahora sé que significaba que llegué con una mancha de la que nadie hablaba. En la escuela, cuando alguien me preguntaba quiénes eran mis verdaderos padres, siempre respondía, tengo una sola mamá y un solo papá, como todos. Pero lo sabía, no solo en el sentido legal, lo sentía. El amor verdadero deja huella. Cuelga tus dibujos en la nevera. Recuerda qué tipo de pastel te gusta en tu cumpleaños. No te llama una prueba espiritual. Una noche, cuando debía de tener 9 años, oí a Walter rezando en voz alta en el estudio. Señor, ayúdame a asumir esta responsabilidad que me has encomendado. Fortalece mi paciencia. Recuérdame por qué la elegiste para nosotros. Me quedé allí, invisible en el pasillo, sosteniendo la bandeja vacía que me había pedido que recogiera. Recuerdo que me pregunté, ¿era una niña o una tarea? No había muchas fotos mías en casa. Caroline guardaba collages enmarcados de los partidos de béisbol de Benjamin, el recital de baile de Rachel e incluso de sus mascotas. Una vez encontré una foto mía escondida en un cajón, detrás de una tarjeta de seguro vencida. No sonreía. Parecía que me lo habían dicho. Ese era mi lugar, no del todo oculto, pero nunca expuesto. Para cuando cumplí 13 años, ya había aprendido a desaparecer sin salir de la habitación. Eso era útil en casa de los Blake, donde la visibilidad tenía condiciones, calificaciones, logros, obediencia y, sobre todo, silencio. Benjamin, 1 año menor que yo, tenía estanterías llenas de trofeos de las ligas infantiles y un certificado enmarcado de un campamento de verano de matemáticas. Rachel, 3 años menor, tenía medallas de baile, cintas e incluso una vitrina con su nombre grabado en una placa de plata, Rachel Blake Jr., Miss Grace County 4. Ambos tenían letreros en las puertas, de madera pintada, clavados con orgullo. El mío era una nota adhesiva pegada afuera del lavadero que decía, no cerrar de golpe. Mi habitación aún olía ligeramente a lejía. No tenía timbre como las demás. No se filtraba la luz del sol, ideal para leer los sábados por la mañana. Había un desagüe en la esquina del suelo, oxidado y cerrado, y cuando llovía, se oía el zumbido del agua de la canaleta por las tuberías de arriba. Me acostumbré al ruido. Era mejor que oír las risas de arriba. Para el 16º cumpleaños de Rachel, Caroline le organizó un brunch en el jardín. Había serpentinas y servilletas con monogramas, un cuarteto de cuerda del grupo juvenil de la iglesia y un joyero tallado a mano con una pulsera de plata dentro, con su nombre grabado en cursiva. Benjamin había recibido la misma pulsera 2 años antes. Ese año, recibí una Biblia usada, con las páginas dobladas y anotaciones escritas a mano. Caroline había escrito en la contraportada, la disciplina forja el carácter. Te amamos en Cristo. No estaba seguro de qué parte se suponía que debía consolarme. Nadie olvidó mi cumpleaños. Simplemente no lo celebraron. En la cena, Walter decía, demos gracias por el año que ha tenido Joanne y oremos para que ella
Sigue sirviendo al Señor. Entonces comíamos en silencio. Siempre me pareció extraño que una oración pudiera sustituir a un pastel. Hubo una vez, alrededor de los 15 años, que horneé mis propios pasteles. Seguí una receta de una página arrancada de un boletín de la iglesia, bizcocho de vainilla con glaseado de almendras. Esperé todo el día, fingiendo no notar el silencio, la ausencia de tarjetas y velas. Encendí una cerilla y canté suavemente para mí. Rachel llegó a mitad de la canción, se rió y dijo: «Eres tan raro». Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché a Caroline por teléfono. Nunca estuvo destinada a ser nuestra, pero quizá Dios nos la dio para que aprendiéramos a tener paciencia. Luego, risas, no crueles, solo casuales. No lloré. En cambio, escribí mi nombre en la parte interior de la tapa de la Biblia. No en cursiva, sino en mayúsculas, como si dijera: «Todavía estoy aquí». En la iglesia, me llamaban resiliente. Lo que querían decir era: «Ella no responde». Agnes Whitmore vivía en la casa de al lado. Era una enfermera jubilada, viuda joven y sin hijos. En la iglesia la llamaban señorita Agnes con una especie de condescendencia reservada para las mujeres mayores que vestían pantalones y decían lo que pensaban. Pero para mí ella era algo completamente diferente, tiempo sin prisas. Me saludó por primera vez a través de la cerca cuando tenía unos 10 años, con un plato de galletas de melaza y preguntándome si me gustaban los pájaros. Sí, pero no sabía mucho. Así que me enseñó nombres, hábitos, rutas migratorias. Tenía comederos colgando de sus robles y una mecedora en el porche trasero ubicada en el lugar perfecto para observar a los pinzones ir y venir. Después de la escuela, cuando Walter estaba en la oficina de la iglesia y Caroline estaba preparando una venta de pasteles, a veces me sentaba con Agnes. Nunca me preguntaba cosas como «¿Qué tal la escuela?» o «¿Rezaste hoy?». Me preguntaba ¿de qué color estaba el cielo en el recreo? O ¿aprendiste algo inesperado? Una tarde de primavera, la ayudé a trasplantar plántulas de tomate. Tenía las manos cubiertas de tierra y el pelo pegado a la frente. Agnes me miró un instante y dijo: «¿Sabes, cariño, algunas flores florecen incluso cuando nadie las ve. Eso no las hace menos reales». Ella fue la primera persona que me enmarcó una foto. Ni siquiera sabía que la había tomado. La tomé con una vieja cámara desechable mientras me reía de una ardilla que robaba fresas de su jardín. Me lo dio en un pequeño marco de madera atado con cordel. En el reverso, había escrito: «Eres más de lo que ven». Mantuve ese marco escondido detrás de mi almohada. Por la noche, lo guardaba como un secreto. Porque en un mundo donde me medían constantemente con las escrituras, con Benjamin, con lo que debería ser una buena chica, Agnes nunca me midió en absoluto. Simplemente me veía. Una vez dijo: «No sé si Dios vive al lado, pero estoy bastante segura de que preferiría pasar las tardes en este porche». Yo le creí. Para cuando cumplí 28, ya había aprendido a vivir en paz con la ausencia. O al menos eso creía. Me mudé a un apartamento modesto a 2 pueblos de distancia. Trabajé en la biblioteca del condado y mantuve mi mundo pequeño, predecible y tranquilo. Ese año, el Día de Acción de Gracias cayó a finales de noviembre. Recuerdo que las hojas ya habían perdido casi todo su color, y el viento traía ese borde quebradizo que te hace subir un poco la cremallera del abrigo. No había planeado hacer nada especial. Pero entonces Agnes llamó y dijo: «¿Por qué no cocinas tú este año? Invítalos. Haz tuya la mesa». Al principio me reí. No han venido a ningún evento al que los haya invitado en los últimos 5 años. «Pero sabrás que lo intentaste», dijo suavemente. «Eso también importa». Entonces, yo cociné. Puse la mesa con esmero, platos de piedra de hierro de la tienda de segunda mano, servilletas de tela dobladas en triangulitos, salsa de arándanos casera. Incluso compré una guirnalda preiluminada para las ventanas y encendí la vela con especies de calabaza que Agnes me había regalado el año anterior. Envié las invitaciones con 3 semanas de anticipación. Caroline respondió con una sola frase: «Recibiremos a Benjamin y Rachel en casa ese día». Rachel nunca respondió. Supuse que Walter iría a donde Caroline le dijera. Aún así, yo cociné. Asé el pavo, lo rocié cada 30 minutos, preparé un relleno con hierbas y lo puse. Saqué los rollos, envueltos en una toalla de lino.
Coloqué 6 sillas alrededor de mi mesa, una para cada uno de ellos, una para Agnès y una para mí. El reloj dio las 2, luego las 3. La comida empezó a enfriarse. Agnès envió un mensaje diciendo que se había retrasado en el médico, nada grave, pero que tardaría un rato. Me quedé mirando mi teléfono un buen rato, esperando que sonara con una disculpa o incluso una excusa. Nunca lo hizo. A las 4:15, me senté solo. Llené un plato como si me estuvieran viendo, pavó, papas, arándanos y 2 panecillos. Lo coloqué en la cabecera de la mesa, el asiento habitual de Walter, y luego llené el mío. No lloré. No me enfurecí. Simplemente comí despacio, cada bocado insípido bajo el peso de todos los que nunca llegaron. La vela titiló junto a las copas de vino intactas. Mi silla crujió cuando me recosté. Agnès llegó justo antes de las 5, envuelta en su viejo abrigo azul marino y con las mejillas sonrojadas. Echó un vistazo a las sillas vacías y no dijo nada. Solo me dio un pequeño sobrearrugado. Quería dártelo antes, dijo. Lo he estado guardando mucho tiempo. Pensé que podría ser importante hoy. Dentro había una carta doblada. Y debajo, un fajo de cartas similares, todas atadas con una cinta rosa descolorida. Son de una tal Evelyn, dijo Agnès en voz baja. Venían todos los años. Tus padres me pidieron que los tirara. No lo hice. La cinta me temblaba en la mano. Miré el nombre del remitente, Evelyn Callahan, Brooklyn, NY. Nunca había oído ese nombre, pero algo dentro de mí se activó. La cinta estaba suave por el paso del tiempo y el contacto con los dedos. La desaté con cuidado, como si todo el paquete pudiera desaparecer si tiraba con demasiada fuerza. La letra superior estaba ligeramente amarillenta por los bordes. La letra, elegante, oblicua y firme, empezaba con un nombre que jamás había oído pronunciar en voz alta. Querida Joanne, no sé si algún día te llegarán, pero escribo todos los años por si acaso alguien en algún lugar deja pasar alguno. La carta estaba fechada el día de mi cumpleaños, hacía 12 años. El remitente coincidía con el nombre que Agnès había susurrado, Evelyn Callahan, una desconocida. Y, sin embargo, con cada frase, su voz echaba raíces en lugares que no sabía que estaban vacíos. Naciste en una habitación con papel tapiz lila y sol matutino. Llorabas en silencio, como si esperaras a ver si podías hablar. Escribió sobre su embarazo, asustada, joven, soltera, viviendo con una tía católica estricta en Flatbush que creía más en la penitencia que en la compasión. Evelyn le había rogado que me dejara quedar, pero su tía amenazó con dejarla. La iglesia tenía arreglos, dijo, buenas familias, personas temerosas de Dios que me criarían bien. Me dijeron que recibiría actualizaciones, tal vez incluso fotos. Pero luego silencio. De todos modos, te enviaba cartas todos los años en tu cumpleaños, en caso de que dejaran pasar alguna. Leí el siguiente, y luego el siguiente. Cada uno construyó un año de mi vida que desconocía, en la memoria de otra persona. Cuando cumplí 10 años, escribió que esperaba que me gustaran los libros. Cuando cumplí 15, dijo que todavía me imaginaba con el pelo oscuro como el suyo. Cuando cumplí 21, escribió que a veces se paraba fuera de las vallas del parque solo para recordar cómo sonaba la risa de un niño. Para la sexta carta, dejé de secarme los ojos. Dejé que las lágrimas cayeran en silencio al pasar cada página. Había 14 letras en total. En el último, fechado hace 3 años, había escrito: si nunca lees esto, lo entenderé. Pero quiero que sepas que nunca dejé de ser tu madre. No en mi corazón. Simplemente nunca me permitieron serlo en voz alta. Agnès estuvo sentada frente a mí todo el tiempo, con las manos juntas y el rostro inmóvil. Vinieron a mi puerta el día que naciste, dijo. Dijeron que buscaban un barrio tranquilo para criar a su hija. No supe toda la historia hasta después. Pero cuando me pidieron que quemara esas cartas, dijo, y luego se fue apagando, no pude hacerlo. Miré el sobre otra vez, la letra, el nombre, la verdad que no sabía qué quería. Tengo que encontrarla, dije. Mi voz no tembló. Sonó clara y plena, como si no solo la hubiera pronunciado yo, sino la chica que nunca tuvo velas de cumpleaños, la adolescente que cantaba sola y la mujer que había puesto una mesa para fantasmas. Agnès asintió y tomó mi mano. Nunca dejó de escribir,
dijo. Eso tiene que significar algo. Así fue. No llamé primero. Quería que no estuvieran preparados. Caroline abrió la puerta con un delantal de Acción de Gracias en enero. Su lápiz labial estaba recién pintado. Su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio. Juanne, no esperábamos. Lo sé, dije entrando. La casa no había cambiado. Los mismos muebles rígidos, los mismos retratos de Benjamin y Rachel alineados en el pasillo. Mi ausencia seguía siendo la misma. Walter apareció desde el estudio sosteniendo una taza de café que decía cerca de nosotros. Había un papá. Se detuvo cuando me vio y luego lo dejó sin decir palabra. Encontré las cartas, dije, de Evelyn. Silencio. La mano de Caroline se aferró al borde del mostrador. Walter parpadeó lentamente, como si no me hubiera oído bien. Agnes los conservaba, añadí. 14 en total, 1 cada año. Walter miró a Caroline. Ella miró al suelo. Vine aquí por una razón, dije. No para disculparme ni para dar explicaciones. Solo para retomar la historia. Coloqué las cartas, aún atadas con la cinta rosa desteñida, sobre la mesa, entre nosotros. No las desaté. No estaba allí para pedir reconocimiento. Siempre se contaron historias sobre cómo Dios les dio una carga que llevar. Sobre cómo yo era una prueba de paciencia, una tarea moral. Caroline abrió la boca, pero yo levanté una mano. Dijiste que debía agradecer la comida, el techo, la misericordia de Dios. Pero ni una sola vez en 28 años, me agradeciste por ser la niña que nunca preguntó por qué. Walter apretó la mandíbula. Seguía sin pronunciar palabra. Ahora sé quién soy, continué. Soy la hija de Evelyn. Soy la chica que escribió su nombre en una Biblia usada y horneó su propio pastel de cumpleaños. Soy la mujer que esperó 28 años para ser atendida y finalmente dejó de necesitarla. Me giré para irme. En la puerta me detuve. Podrías haber dejado que el amor creciera aquí, pero elegiste el control. Y luego salí. Afuera, el aire era frío pero despejado. Agnes esperaba en su coche, aparcado a la vuelta de la esquina. No preguntó cómo había ido, solo abrió la puerta del copiloto y dijo: ¿Estás listo? Asentí. Brooklyn está muy lejos, añadió. He esperado más tiempo, dije. Condujimos en silencio por un rato, las cartas descansando entre nosotros como un pasajero finalmente reconocido. Brooklyn no se parecía en nada a lo que recordaba, dije, no porque hubiera estado allí antes, sino porque lo había imaginado tantas veces que había cobrado forma propia. Esperaba algo más ruidoso. En cambio, encontré quietud. Hileras de viejas casas de piedra rojiza, aceras estrechas llenas de hojas secas, una tienda de delicatessen en la esquina con letreros pintados a mano. Agnes esperaba en el coche mientras yo estaba en la puerta. El apartamento estaba en el segundo piso, barandilla de hierro, escalones desportillados, una corona descolorida aún colgaba de la puerta, aunque la Navidad ya había pasado. Golpeé una vez, luego otra vez. Cuando se abrió la puerta, lo primero que me impactó fueron sus ojos, color avellana como los míos. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con mechones grises, pero con dignidad. Sus manos, delgadas y firmes, descansaban en el borde del marco como si necesitara agarrarse a algo. —¿Sí? —preguntó con cautela. Abrí la boca, pero no salió nada. Así que metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y le di la carta de arriba, la primera que había escrito. La miró y luego me miró a mí. —Juanne —susurró como si no creyera en su propia voz. Asentí. Su mano se llevó a la boca, pero las lágrimas llegaron antes que las palabras. Ella dio un paso atrás y abrió más la puerta y entré. No hubo abrazos dramáticos ni música de fondo, solo el crujido de las tablas del piso viejo y el sonido tranquilo de dos vidas que se reencontraban. Ella preparó té. Me senté a la mesa de su cocina, lleno de cicatrices, desgastado, real. Sacó un álbum de fotografías que nunca había visto pero que de alguna manera ya conocía. —Eras tú —dijo, señalando una ecografía pegada en el interior de la funda. Aquí es donde empezaste. Hablamos hasta que el té se enfrió. Nunca me preguntó por ellos. Solo me preguntó por mí, que me gustaba leer, que me hacía reír, que soñaba de pequeña. Y por primera vez en mi vida, respondí. Un año después, volví a poner la mesa.
Los mismos platos de hierro, las mismas servilletas de tela, lavadas y planchadas. Pero esta vez, la mesa se sentía llena, incluso antes de que nadie se sentara. No porque lo esperaba, sino porque yo había elegido quién pertenecía allí. Evelyn trajo batatas con canela y nuez moscada. Agnès llegó con sus galletas de melaza de siempre, aún calientes en la lata. Una vecina de mi edificio llegó con panecillos caseros, y su hijo pequeño la seguía con un pavó de papel que había hecho en la escuela. No nos vestíamos elegantemente. No recitamos versos. No nos obligaron a rezar. Y sin embargo, de alguna manera, la gracia llenó cada rincón de ese pequeño apartamento. No encendí velas para presumir. Las encendí porque la luz me la merecía. Evelyn preguntó si podía decir algo antes de comer. Ella se puso de pie lentamente, con el vaso en la mano y la voz tranquila pero segura. Solía imaginarme cómo sería tu primer día de acción de gracias de verdad, dijo, mirándome fijamente. Y siempre te imaginaba en la cabecera de la mesa, riendo, amada, libre. No sabía qué decir, así que tomé su mano, luego la de Agnès, y el niño pequeño también se inclinó sobre la mesa y agarró la manga de su madre. Así es como nos sentamos, con las manos entrelazadas.